Vivimos, hermanos, tiempos de zozobra. Desde que la Organización Mundial de la Salud reconoció una pandemia, debemos esforzarnos en vivir entre la histeria y la irresponsabilidad, entre la paranoia y la buena mayordomía, haciendo lo que nos corresponde respecto a los cuidados que debemos tener y confiando en la misericordia de nuestro Dios. La enfermedad es una experiencia universal ante la cual muchos de los más grandes siervos de Dios parecieron ser especialmente vulnerables. Carlos Spurgeon murió cuando contaba apenas con 58 años, víctima de un mal renal y de un corazón destrozado por su carga espiritual. Desconcertado seguramente por su propia enfermedad, Spurgeon decía en sus cartas desde el sufrimiento que las acometidas de la enfermedad son misteriosas. Cuando el Señor está usando un hombre para su gloria, es frecuente que lo hiera súbitamente y suspenda su utilidad. Tiene que ver algo bueno, pero la razón de esto no se ve por ningún lado. Un corazón ávido del bienestar de los hombres y de la gloria de Dios se ve obstaculizado por una condición enfermiza y se ve socavada su máxima utilidad por causa de los ataques de una dolorosa enfermedad. Felizmente, para nosotros, nuestra dicha no depende de nuestro entendimiento de la providencia de Dios. Somos capaces de creer lo que no podemos explicar y nos contentamos con dejar 1000 misterios sin resolver antes de tolerar una sola duda en cuanto a la sabiduría y bondad de nuestro Padre Celestial. Pero Carlos Spurgeon no fue el único santo enfermo. Se cree que el salmista David escribió este salmo justamente postrado en cama, pero como hombre de fe transformó su difícil situación en un medio para su propio crecimiento. David capitalizó su experiencia, así es que qué bendición nos enseña la súplica de un santo enfermo. Les invito, hermanos, a considerar las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera recordar que existe una relación de amor de larga data entre el pueblo de Dios y el libro de los Salmos. Sin importar si se trata del pueblo judío o de la iglesia cristiana, hay un viejo romance porque es en la Biblia donde Dios habla a su pueblo y es en los Salmos donde el pueblo le responde a Dios y le reconoce quién es y lo que hace, incluso en situaciones de adversidad. Este Salmo 6 seguramente fue escrito por un hombre enfermo, por David en una situación de postración, y pronunció una plegaria de la cual se derivan cuando menos 3 enseñanzas aplicables a los hombres de todos los tiempos. Primero, nos enseña a suplicar por misericordia y sanidad. Desde Hipócrates, los griegos creían que la enfermedad era el resultado de la discrasia, es decir, el desequilibrio entre los humores del cuerpo. Los hebreos tenían una visión diferente de la enfermedad. Para ellos era mucho más que un problema físico. Se creía que la enfermedad era expresión del juicio de Dios y que provenía de Dios o de la acción de un ángel o del adversario mismo, pero a final de cuentas era la expresión del juicio de Dios. Hay personas obviamente que siguen pensando así hasta el presente. Estaba escuchando a mi paisanita Carmen Salinas, ustedes saben lo simpática que es esa mujer, diciendo esta enfermedad es el castigo de Diosito por andar comiendo perro. La verdad, hermanos, es que la mayoría de los enfermos no comieron perro, pero se enfermaron. Pero, hermanos, hay personas que tienen una visión así de la realidad. Al margen de estas situaciones, de estas especulaciones, el judaísmo siguió viendo una conexión muy cercana entre la medicina y la religión, es decir, entre el cuerpo y el alma. Se llegó a la conclusión de que el cuerpo pertenece a Dios, que es un préstamo que Él nos concede en la vida terrenal para que podamos servirle. Cuidar el cuerpo, mantenerlo limpio y sano, es un deber religioso a través del cual honramos al Creador. Es, utilizando vocabulario evangélico, un asunto de mayordomía. Pero regresando a nuestro texto, el Salmo 6 es el primero de los llamados salmos penitenciales, es decir, de una serie de 7 salmos que tienen como motivo el arrepentimiento y la súplica del perdón. Es justamente la razón por la cual el salmista rogaba: no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Pero para comprender este salmo es necesario advertir
que David tenía clara conciencia de su propio pecado. Cuando escribe esto, estaba consciente de que había cometido males delante de Dios y que por tanto estaba bajo su ira. Esa convicción imprimió su sello característico al lamento y a su oración y a sus súplicas ardientes, en las que invocó 8 veces el nombre inefable y utilizó 7 imperativos de súplica para clamar a Dios, porque para David la ira divina equivalía a la separación, el rechazo y el olvido de Dios. Esa ira en la Biblia es descrita como terrible porque estremece la tierra y quebranta las montañas, decía Jeremías en el capítulo 10 de su profecía. Es irresistible, decía Job en el capítulo 9. Consume a los hombres y los hace desfallecer, dice el Salmo 90. Y por ese motivo David suplicaba a Dios que alejara su ira y curara su enfermedad. Ten piedad de mí, oh Dios, porque estoy enfermo. Es interesante que la expresión que el salmista utiliza aquí y que Reina Valera 60 traduce como enfermo, significa literalmente estar marchito, como ocurre en Isaías capítulo 16. Describe los huesos dislocados del salmista, su aliento entrecortado, su ánimo espantado, y se ve literalmente al borde de la muerte, y entonces clama a Dios diciéndole: sáname. Pero resulta ineludible preguntar si realmente existe una relación entre el pecado y la enfermedad. La respuesta es no. Es verdad que existen estilos de vida y prácticas de riesgo. Es verdad que existen responsabilidades profesionales que ponen en riesgo a la persona. ¿Cuál es la razón por la cual los médicos y las enfermeras no pueden donar sangre? Porque están expuestos a todo. Y entonces simplemente no se puede contar con ellos para eso. Esto es claro, esto es cierto. No se puede dudar de ninguna manera que una carrera de tabaquismo termine con un problema de cáncer o de pulmón. No es raro que personas promiscuas terminen con enfermedades de transmisión sexual o inestabilidad emocional, y si todavía a estas alturas alguien sigue creyendo que el refresco oficial del cielo es la Coca-Cola, terminará en el mejor de los casos con problemas de obesidad, si no es que viéndose beneficiario de la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que beben Coca-Cola porque más pronto verán a Dios. La verdad, hermanos, es que el Señor Jesucristo nos enseña, sin embargo, que no existe necesariamente una relación de causa y efecto entre el pecado y la enfermedad. Dice la palabra de Dios que ante un hombre que nació ciego, los discípulos le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué preguntan este o sus padres? Porque en el judaísmo rabínico del tiempo se pensaba: si una criatura nace por malformaciones, puede ser el juicio de Dios sobre el pecado de los padres o sobre el pecado de la criatura que haya cometido algo que pudiéramos llamar pecado perinatal, algo que ocurrió antes de nacer. El Señor Jesucristo dice: no, ni pecó él ni pecaron sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en él. No existe necesariamente una relación de causa y efecto. Pero en lo que estamos de acuerdo con los autores de la Biblia es que, si bien no existe una conexión directa entre la enfermedad y el juicio de Dios, no por ello la enfermedad escapa del control de Dios. Es la razón por la que Martín Lutero decía en su famoso comentario a los Salmos penitenciales que en todos los sufrimientos y aflicciones el hombre debe dirigirse primeramente a Dios, aceptando y reconociendo el hecho de que todo es enviado por Él, sin importar si viene por medio del adversario o por los hombres. Así lo hace el profeta en este salmo, que nombra sus padecimientos. Dice: pero primero acude a Dios y acepta el sufrimiento como mandado por Él, porque en ninguna manera se aparta de la paciencia y del temor del Señor. Lo que Martín Lutero estaba diciendo es que todo está bajo el control de Dios, y eventualmente Dios puede permitir situaciones que nos ponen bajo prueba, pero al final tienen como propósito glorificar su nombre. Hay una segunda enseñanza que se deriva de este pasaje, y es que la súplica de un santo enfermo
nos enseña a rogar también por consuelo. El enfermo declara: mi alma también está muy turbada, vuélvete, oh Señor, libra mi alma. Se han consumido mis fuerzas de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con mis lágrimas. Cada vez, hermanos, que leo este versículo, viene a la memoria de un servidor el testimonio del hermano Honorio Mesa. Honorio Mesa es un hombre que en alguna época de su vida fue sumamente rico. Dios lo prosperó increíblemente, pero eso hizo que el hombre pusiera su corazón en el dinero y no en Dios. Se apartó de la fe, se casó con una mujer no creyente, vivió una vida alejado de Dios y fue probado por Dios con un cáncer de estómago. Él vivía aquí en Las Brujas, aquí por Universidad, y dice, llegó el momento en la evolución de la enfermedad en que era un esqueleto forrado de pellejo amarillo. Y dice, y yo veía la impaciencia de mi esposa y de mis hijos para que me muriera. ¿Hasta cuándo se va a morir este amigo? Dice, querían repartirse lo que él tenía. Y dice, un día yo hablé con Dios. Dice, todos los días, como dice el salmista, regaba mi lecho con mis lágrimas. Y dice, un día hablé con Dios y le dije, Señor, yo sé que me aparté de ti. Yo sé que te he desobedecido. Yo sé que me casé con una mujer que no pertenece a tu pueblo. Yo sé que hice del dinero mi Dios. Señor, yo sé todo eso y lo reconozco. Pero hay una cosa que también sé. Y sé que eres mi Padre y eso no puede cambiar. Señor, soy tu hijo. Ten misericordia de mí. Y dice el hermano Honorio, yo sentí una ola de calor en mi cuerpo. Se pude dormir esa noche. A la mañana siguiente se levantó, se bañó, vivía en la sala porque no podía subir a la segunda planta. Y la familia volteó y le dijo, ¿a dónde vas? Voy a trabajar. Ya le llegó al cerebro, ya está loquito. Dice, me fui a comprar un tráiler. Dice, la agencia, ¿cómo me vería? Que cuando me vieron entrar, corrieron, me pusieron una silla, dice, para que no me fuera a caer. Y dice el hermano Honorio, hace 30 años que pasó eso. Dice, ya hasta el presente, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. La literatura médica da testimonio de la involución de algunos problemas, pero no los explica. Cada quien lo va a explicar como piense. El creyente va a decir que fue Dios. El incrédulo o el materialista va a decir es producto de la evolución. Cada quien va a buscar una explicación, pero son cosas que ocurren. Y dice el hermano, y yo sé que ocurrió cuando finalmente me rendí ante Dios y me puse a cuentas con Él. Cada vez que leo este pasaje, en donde el salmista dice, inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con mis lágrimas, recuerdo a este hermano. Aunque la palabra consuelo no aparece en el contexto, es claro que las lágrimas de dolor apuntaban justamente allí, al consuelo. Claro que esperaba un consuelo verdadero, no como ese consuelo del que se dice, un cirujano operó a un paciente y le amputó una pierna, y cuando el paciente despierta, el cirujano le dice, le tengo una noticia mala y una buena. La mala es que le cortamos la buena, y la buena es que la mala está mejorando. Obviamente, hermanos, el consuelo verdadero solo puede venir del Dios verdadero, del Dios de toda consolación, como le llama el apóstol San Pablo en 2 Corintios 1:3, de un Dios que tiene el amor y el poder suficientes para prestar consuelo y fortaleza necesarios a sus hijos cuando están bajo aflicción. David lo sabía muy bien y por eso dice, el Señor sustentará al justo, sobre el lecho del dolor mullirá su cama en la enfermedad. Sustentar significa sostener o defender. De lo que Carlos Spurgeon decía, los brazos eternos sostendrán su alma, como manos amigas y almohadas blandas apoyarán el cuerpo del enfermo. Qué tierna y amorosa es esta imagen, qué cerca trae a nuestro Dios a nuestras dolencias y enfermedades. ¿Quién ha oído esto de los antiguos dioses paganos? Este es el lenguaje particular del Dios de Israel. Él es digno de atender
Él se digna, de atender y cuidar personalmente a los hombres buenos. Si hiere con una mano, sostiene con la otra. Oh bendito desmayo cuando uno cae en el pecho amoroso del Señor y es sostenido por Él. Esta ha sido, hermanos, la certidumbre que ha sostenido a los santos a lo largo de los siglos. Un predicador británico, Edwin Paxton, decía: un día fui a visitar a un querido amigo moribundo y le dije: ¿cómo te encuentras hoy? Y me contestó: mi corazón descansa dulcemente sobre tres almohadas, un amor infinito, un poder infinito, una sabiduría infinita. En esa misma línea de pensamiento, Matthew Henry decía que Dios no ha prometido que sus siervos estarán exentos de enfermedades, ni que la enfermedad se detendrá ante las puertas de la muerte, pero sí ha prometido que les dará su gracia para soportar la aflicción y esperar con gozo el resultado. El alma podrá así estar tranquila en medio de la gracia, mientras el cuerpo yace adolorido. Pero ¿de dónde puede venir nuestro consuelo? Esta no es una pregunta nueva. Hace 3000 años el salmista la formuló cuando decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y responde de manera contundente: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No necesariamente el socorro de Dios viene a través de la sanidad, pero siempre a través de la presencia divina. Jonathan Edwards decía exactamente esto cuando afirmaba: Dios es el mayor bien de la criatura razonable. El disfrute de Él es nuestra felicidad propia y la única felicidad que nuestras almas pueden ser satisfechas. Al ir al cielo y disfrutar completamente de Dios, es infinitamente mejor que las comunidades más placenteras aquí, mejor que padres y que madres, esposos, esposas, hijos o la compañía de cualquiera de nuestros amigos terrenales. Estos no son más que sombras, pero Dios es la substancia. Estos no son más que rayos dispersos, pero Dios es el sol. Estos son riachuelos, pero Dios es la fuente. Estas son solo gotas, pero Dios es el océano. Y por tanto es apropiado pasar esta vida solo como un viaje hacia el cielo. Lo que Jonathan Edwards estaba diciendo, en pocas palabras, es que a final de cuentas la única fuente de seguridad, de consuelo y de esperanza del creyente es su Dios. Hay una tercera y última idea que encontramos en el pasaje, una tercera enseñanza que se deriva de la súplica de un santo enfermo, y es que nos enseña también a suplicar por la bendición de la paz. Finalmente, el salmista ruega por la liberación de la mano de sus enemigos, suplica por la bendición de la paz. Hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, que dado que los salmos retratan las realidades que entretejen la existencia humana, hablan de una vivencia de la que todos vamos a participar, y es la realidad de la enemistad. El ejército de los enemigos tiene 3 escuadrones en los salmos: los enemigos del pueblo, los enemigos de Dios y los enemigos personales. Y es contra estos enemigos personales contra quienes se levanta el mayor clamor. Es evidente que el salmista hablaba de esto aquí, porque estos seguramente buscaban capitalizar su vulnerabilidad. Un verdadero guerrero experto, Sun Tzu, el autor del arte de la guerra, dice que el guerrero prudente debe conocerse primero a sí mismo, para luego conocer las debilidades de su rival. Martín Lutero decía: sobre los enemigos del enfermo podemos hacer 2 observaciones complementarias. Los rivales se aprovechan de la enfermedad y debilidad del paciente, y el paciente se vuelve más sensible a la hostilidad y a la rivalidad. Ahora entendemos, hermanos, por qué Job terminó diciendo a sus amigos: consoladores molestos me sois vosotros. Pese a que los enemigos ocupan un lugar importante en este salmo, no es posible identificarlos. El texto no provee la mínima noción de información que pueda arrojar luz sobre la cuestión, pero la experiencia nos enseña que los enemigos del enfermo no necesariamente son externos, pueden estar dentro de nosotros mismos, pueden venir en el oleaje
emocional que azota al hombre atribulado, y uno de nuestros mayores enemigos suele ser el temor. Toda enfermedad tiene aspectos emocionales y sociales que influyen en la aparición, la manifestación y el curso de la enfermedad. Enfermar significa enfrentar un mundo negado y desconocido. Cuando enfermamos, experimentamos una serie de reacciones emocionales antes y después del padecimiento y de los tratamientos que se pueden derivar en ansiedad, en depresión, problemas de adaptación e incluso rebeldía. Es frecuente el miedo a lo desconocido, al dolor, a la posibilidad de no sanar, la destrucción del cuerpo, la pérdida de la independencia o la muerte misma. El panorama se complica por los efectos mismos de la enfermedad. Los males cardíacos suelen provocar ansiedad, la insuficiencia respiratoria, ansiedad aguda. El diagnóstico de cáncer produce miedo. Las enfermedades de transmisión sexual producen, además de miedo, sentimiento de culpa. Las dolencias crónicas, problemas renales, artritis, diabetes, pueden resultar en actitudes que van desde la aceptación hasta la negación o el rechazo al tratamiento. Si a eso le sumamos la pérdida de la privacidad, los miedos a las cirugías y otros procedimientos y ver la muerte de otros pacientes, entonces podemos entender la escalada de la ansiedad de los enfermos. Cuando alguien va al hospital, con todo respeto, lo primero que le hacen es que le quitan su ropa. Y está uno en condiciones de indefensión. Se siente uno terriblemente mal. Y eso es para empezar nada más. A partir de allí hay procedimientos dolorosos, situaciones, hermanos, que pueden ser el enemigo contra el que luchamos. El salmista habla de enemigos, pero no sabemos quiénes eran. El texto no nos informa. Y muchas veces nuestro mayor enemigo es el temor. Es el temor a lo que puede ocurrir o a lo que puede suceder. Para complicar el panorama, hermanos, pisando los talones, suele venir la desesperanza. Tomás Aquino decía que es un pecado muy grave la desesperanza porque nos toca lo más hondo del corazón, el núcleo interior donde nacen nuestros deseos, nuestras acciones, nos paraliza, nos impide mejorar, nos aparta la misericordia y ahoga la posibilidad de la conversión. La desesperanza es un ataque deliberado contra el primer mandamiento, pues intenta echar a Dios del lugar que le corresponde para entregárselo a cualquier persona o cosa, o lo que es más absurdo, a la ausencia de cualquier persona o cosa. ¿Cuál es entonces la respuesta de David? Se remite a Dios, se coloca del lado de Él, pone su confianza en Él y dice: el Señor ha oído mi lloro, Él ha oído mi ruego y ha recibido mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mis enemigos y se volverán avergonzados de repente. Cuando vamos a la palabra de Dios, más temprano que tarde descubrimos que un aspecto de capital importancia en la mayordomía cristiana es el cuidado de la salud. Debemos cuidar de nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo no es nuestro. Nos fue prestado para servir a Dios mientras estemos aquí. Pero nos guste o no, la enfermedad forma parte de la vida. David la sufrió y es posible que usted y yo podamos sufrir también eventualmente situaciones así. Claro, hay de enfermedades a enfermedades. Y si hemos de vivir alguna situación grave, pues apelamos a la gracia y a la misericordia de nuestro Dios, pero a final de cuentas la palabra de Dios dice o sigue diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Hermanos, cuando hay situaciones de este tipo, demanda de una mayor tolerancia y flexibilidad. Si alguien no le saluda, no se ofenda. No se ofenda. Y si alguien le quiere saludar, tampoco se ofenda. A final de cuentas, la intención es buena, pero debemos ser buenos mayordomos. Estamos, hermanos, al pendiente de si vamos a poder continuar
congregándonos como lo hacemos hasta ahora. Necesitamos una decisión técnica, es decir, no es algo de opinión, tiene que venir de una recomendación oficial. Y en tal caso, hermanos, a través de las redes que hay en la iglesia, la página de la congregación, pues estaremos informando puntualmente de todo esto. Pero si eventualmente Dios permite que pasemos por la tribulación y situaciones de enfermedad, yo creo que tampoco hay desperdicio. John Piper, un predicador norteamericano contemporáneo, escribió un folletito muy valioso que se llama No desperdicies tu cáncer. No es un teórico de la salud. Cuando escribió su folleto dice en la introducción: mientras escribo estas líneas me dispongo a entrar al quirófano para ser atendido de un cáncer de próstata. No estaba hablando de algo remoto, era inminente. Pero reflexionó en el tema y propone 10 ideas que son importantes de ser tomadas en cuenta cuando enfrentamos la experiencia de la enfermedad. Voy a resumirla rápidamente porque es un poco largo, son 10 puntos, pero no tienen desperdicio. Él dice: desperdicias tu enfermedad si no crees que fue diseñada por Dios con un propósito. Lo que Dios permite tiene una razón, esa razón es su voluntad. Si Dios prevé el desarrollo de células anormales que puedan llegar a ser cancerígenas, podría detenerlas, pero si no lo hace, tiene un propósito. Dice: Él es infinitamente sabio, es correcto llamar a ese propósito un plan. El adversario es real y causa muchos dolores, pero no es la causa última o no es el motivo último. Cuando vamos a la palabra de Dios, dice la Escritura que Dios permitió al adversario tocar el cuerpo de Job, pero al final el escritor sagrado dice: y le consolaron de todo el mal que el Señor había traído sobre él. Si crees que la enfermedad ha sido planeada por Dios, no la desperdicies. 2. Desperdiciarás tu enfermedad si la percibes como una condena y no como un regalo. Y hay infinidad de textos de la Biblia en los que encontramos que la palabra del Señor dice: porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. 3. Desperdicias tu enfermedad si buscas alivio en las estadísticas y no en Dios. El plan de Dios para tu enfermedad no es entrenarte en el cálculo. El mundo encuentra descanso en las estadísticas, los cristianos no. La Biblia dice: algunos confían en carros, es decir, porcentajes de supervivencia. Otros confían en caballos, efectos colaterales del tratamiento. Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. El plan de Dios es claro. Pablo dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. 4. Desperdiciarás tu enfermedad si te niegas a pensar en la muerte. A menos de que Cristo regrese antes, todos vamos a morir. Todos vamos a morir. No pensar en la muerte sería como dejar esta vida, no pensar es como sería pasar por este mundo sin la conciencia de que un día llegaremos de alguna manera a la presencia del Señor. En Eclesiastés Salomón decía que es mejor la casa de luto que la del banquete, porque la casa de luto indica el fin de todas las cosas. El salmista dice en el Salmo 90: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. 5. Desperdicias tu enfermedad si luchas con ella para seguir vivo y no para anhelar más a Cristo. Los planes de Dios y los planes del adversario son distintos. El adversario quiere utilizar la enfermedad para destruir nuestra fe. Dios quiere utilizarla para fortalecerla. La enfermedad no vence cuando mueres, solo te acerca más a Cristo. El plan de Dios es privarte del alimento del mundo
y satisfacerte de la suficiencia de Cristo. Esto tiene como objeto llevarnos a decir: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, y poder repetir con Pablo: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. 6. Desperdicias tu enfermedad si le dedicas más tiempo a leer sobre la enfermedad que a leer sobre Dios. La ignorancia no es una virtud. No es malo leer sobre una enfermedad, pero es claro también que si ocupamos más tiempo en investigar sobre la enfermedad que investigar sobre Dios, estamos expresando una forma de incredulidad. El objetivo de la enfermedad es recordarnos la realidad de Dios, poner nuestra voluntad y nuestras fuerzas en el mandamiento que encontramos en Oseas, que dice: conoceremos y persistiremos en conocer. Y podremos entonces recordar aquella promesa que encontramos en Deuteronomio capítulo 11, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Volveremos árboles indestructibles y firmes. Seremos como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. 7. Desperdicias tu enfermedad si dejas que te conduzca a la soledad y no a profundizar tus relaciones. La enfermedad suele llevarnos a encerrarnos en nosotros mismos, especialmente con los varones. Todos los hombres tenemos una cueva y cada cueva tiene un dragón. Y cuando la mujer empieza: ¿y qué tienes? ¿Y qué te pasa? ¿Y por qué no me hablas? ¿Y por qué no me dices? Va a salir un fogonazo de la cueva y le va a quemar las pestañas. Es una tentación para los hombres. Hay un caso muy interesante en Filipenses 2:26. Dice la palabra de Dios que Epafrodito llevó a Pablo presentes enviados por la iglesia de Filipo, se enfermó y estuvo al borde de la muerte. Y Pablo dice a los filipenses: porque él tenía deseos de veros a todos vosotros, y se angustió grandemente porque habíais oído que estaba enfermo. Epafrodito no se angustió porque se iba a morir, se angustió por la angustia de sus hermanos, y su enfermedad lo llevó a la empatía y a la solidaridad. 8. Despreciarás tu enfermedad si te entristeces como los que no tienen esperanza. Pablo usa esta expresión para designar a las personas cuyos seres amados habían muerto. Hay tristeza en la muerte. Cuando un creyente muere hay una pérdida temporal. Sin embargo, la tristeza es diferente, es permeada por la esperanza. Pero confiamos y quisiéramos más estar ausentes del cuerpo y presentes de Cristo, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5. 9. Desperdicias tu enfermedad si continúas pecando como antes. ¿Tus pecados favoritos siguen siendo tan atractivos como lo eran antes de enfermarte? Si la respuesta es sí, entonces estás desperdiciando tu enfermedad. Fue planeada para destruir tu apetito por el pecado. El orgullo, la avaricia, la lujuria, el odio, la falta de perdón, la impaciencia, el prejuicio son adversarios que la enfermedad también puede atacar. No pienses solo en luchar contra ella, úsala para destruir aquellas cosas que te apartan del Señor. Y 10. Desperdicias tu enfermedad si no la usas para testificar. Termino con esto. Cuando estudiaba en el seminario, un compañero de clase fue el doctor Leoncio Veguilla Cené, director del seminario A.R. Ocaña de La Habana. Era uno de los 3 pastores y bautistas que permanecían en Cuba después de la Revolución Cubana. Cuba es una isla que no tiene norte ni sur, oriente y occidente nada más, y hay 2 convenciones bautistas allí. Y él dice que en su convención había 300 pastores en 1959. Cuando estalla la revolución, en los siguientes años quedaron 3 solamente, 3 pastores, uno de ellos era él. Dice: estuve 4 años en la cárcel, dice, por ser predicador, dice, pero no hay resentimiento. En Cuba
hablas en el hospital si estás enfermo y hablas a los presos si estás preso. Allí sí se cumplía lo de aquel chiste que cuentan del hombre que ve que una guagua, un camión va atravesando las calles de La Habana y va un grupo de hombres gritando: muera Fidel, muera Fidel, muera Fidel. Y el hombre se emociona, se sube a la guagua y sigue gritando: muera Fidel, muera Fidel. Y cuando la guagua se va enfilando a la salida de la ciudad, les pregunta a los compañeros: chico, ¿y a dónde es que va esta guagua? Al paredón, chico, al paredón. Dice: así era en Cuba. Podías predicar en la cárcel si estabas preso o en el hospital si estabas enfermo. Dice: hubo enormes cantidades de gente que fue fusilada. Y dice: y pudimos compartir el evangelio con ellos. Teníamos una Biblia, eran pedazos de papel de envoltura donde los pastores recordaban los versículos que tenían de memoria y los escribían, y era una joya. Eran pedazos de papel que nos prestábamos para escuchar la palabra de Dios. Después de 4 años el hombre salió de la cárcel. Dice: mi carcelero es mi vecino y tengo una excelente relación con él. Y cuando iba a Miami, obviamente los bautistas de Miami lo juzgaban muy duro. Usted es comunista, usted ama a Fidel. Y él les decía: yo como Moisés opté por el vituperio de mi pueblo. Predicar de la esperanza comiendo jamón en Miami es muy fácil. Dice: hay que estar allí, en la brecha. Y el hermano decía: lo que para alguien pudiera ser una injusticia, Fidel me metió a la cárcel 4 años, fue la parte más fructífera de mi ministerio pastoral. Gente que terminó en el paredón, pero con Cristo en su corazón. Este Salmo, hermano 6, expresa la súplica de un santo enfermo. Hay enseñanzas que se derivan de él. Una vez más, uno de los aspectos más importantes de la mayordomía cristiana es la mayordomía del cuerpo, porque nuestro cuerpo no es nuestro, es de Dios, tenemos que cuidarlo. Ser responsables en lo que nos toca, confiando en la misericordia de Dios. Esperamos, hermanos, que no se convierta en un problema serio en nuestra sociedad, pero debemos ser cuidadosos, evitar riesgos innecesarios y estar al pendiente si eventualmente tendremos que dejar de congregarnos por alguna instrucción oficial. Bueno, en su momento lo vamos a notificar, y seamos pacientes y tolerantes. Si un hermano no le saluda, no se ofenda. Si un hermano le saluda, tampoco se ofenda. A final de cuentas, hermanos, seguimos siendo hermanos y esta es una contingencia que va a pasar y confiamos en que el Señor nos permita darle gracias y reconocer su bondad después de estas cosas. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos porque nos permites reflexionar en tu palabra y reconocer que hay experiencias y situaciones que forman parte de la vida misma, pero que a final de cuentas tendremos que pasar por ellas si es tu voluntad, y que podremos, Señor, capitalizar esas experiencias para conocerte mejor y amarte más. Rogamos tu misericordia sobre tu pueblo, sobre esta sociedad, sobre el mundo, y que nos permitas ver la luz de tu rostro. En Cristo Jesús. Amén.